cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Grande es tu fidelidad. Yo creo que todos podemos dar fe y testimonio de esa gran fidelidad de nuestro Dios. Y este segundo canto, que yo creo que debemos cantarlo con toda la reverencia de nuestro corazón. Santo, 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 como lo decía los serafines allá en el libro de Isaías capítulo 6. Y quiero decir algo, mi hermano. Cuando dice santo, 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 no es que Dios es 3 veces santo. Estas 3 repeticiones en el idioma hebreo lo que quiere decir es infinitamente santo. Por tanto, yo quiero animarles. Gracias, hermanos, por ayudarnos a cantar estos coros, dirigirnos en cantar estos coros, porque justamente hoy vamos a hablar de eso. Hay un Dios que es santo y no tolera el pecado. Miren, hermanos, si nosotros tuviéramos por lo menos una pequeña idea de la santidad de Dios, viviéramos horrorizados por nuestros pecados. El hecho de creernos un poquito buenos o que somos muy buenos y un poquito malos, ese es un mal concepto. O que hay pecados que Dios los tolera y la iglesia y los cristianos y las familias incluso van tolerando pecados y como que nos vamos acostumbrando a ellos. Parece ser que vivir en una cultura tan contaminada como la que estamos viviendo nosotros, vivir en una cultura tan terriblemente pecadora y que cada día hemos ido botando los muros, los cercos. Antes, por ejemplo, usar pantalones era pecado. Claro, yo nunca estaba de acuerdo con esa idea. Creo que las modas es independiente de lo que dice la Escritura. Pero ahora podemos ver hermanas que llegan a la iglesia con unos pantalones y no es el pantalón el problema, es cómo se lo pone. Entonces, como que ya eso es común y como que eso está correcto. Como que usar esos pantalones terriblemente ajustados lo vemos normal, cuando la Biblia dice que nuestro vestido debe de ser con pudor y modestia. El hecho de que ahora haya mucha gente que diga que es mejor ver pornografía que adulterar, y entonces el ver esas puercadas a través de la televisión, el contaminar nuestros ojos, mente, cuerpo, alma, a través de esa basura de la pornografía, parece que eso es normal, y eso es un pecado que ofende a la santidad de Dios. Parece, hermanos, que antes yo recuerdo las telenovelas, cuando pasaban ahí algunas de ellas, la gente bien vestida. Ahora puedo ver sus madres, a las madres y a sus hijas, niñas, viendo basura, donde se están revolcando en la cama, donde están viendo infidelidad, y parece que eso está correcto. Es una telenovela, pero eso es una influencia. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Lot era un hijo de Dios, y la Biblia dice en 2 de Pedro 3 veces que Lot era justo, el justo Lot. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Cómo terminó Lot, hermanos? Lot terminó en una miseria. ¿Cuál fue el problema? Se fue a Sodoma y se fue metiendo en una cultura tan contaminada que después para Lot ver el pecado ya era como algo normal, ¿no? Como algo normal. Sus hijas que vivían en esa cultura fueron contaminadas y para ellas el pecado ya se volvió algo común y corriente, que no tenían que estar asustados por ellos. Al final, las hijas terminan cometiendo incesto con Lot, con su propio padre, porque ya era algo tan normal en su mente que no lo miran como algo sucio y pecaminoso. Hermanos, Dios es santo y Él no ha perdido nada de su santidad
Y todo lo que era pecado hoy sigue siendo pecado para Dios. No ha cambiado. No ha cambiado en lo absoluto. La santidad de Dios exige una santidad nuestra. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, lo dice de forma directa, de forma clara: sed santos porque yo soy santo. Entonces, yo creo que tenemos que evaluar nuestra vida a la luz de la santidad de Dios. Y justamente, hermano, busque conmigo Hebreos capítulo 10, por favor. Este pasaje, el escritor nos da una exhortación tremendamente importante para todos los que somos cristianos hoy. El peligro de cometer el pecado voluntario. El peligro que nosotros cometamos el pecado voluntario o voluntariamente, voy a decir. Hay un peligro en nuestra vida, hermanos. Y aquí hay una advertencia seria, una advertencia que debe de abrirnos los oídos, los ojos, la mente, el corazón, el alma, todo, para entender lo aborrecible, lo terrible que es el pecado para Dios, porque ofende su santidad, y para nosotros porque nos contamina y nos destruye. La paga del pecado es la muerte. Ahora, hermanos, el horror del escritor aquí se deja ver bien claro al escribir estas palabras. Este hombre está horrorizado con el peligro que tienen estos hermanos de cometer el pecado voluntario. Y ahora vamos a leer la escritura. Y aquí concluye la tercera parte de esta porción de la carta a los hebreos. Hemos dividido esta carta, primera parte, capítulo 1 al 4, verso 4, 13. La segunda parte, donde habla de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, capítulo 14, Hebreos 4, 14, hasta el capítulo 8, verso 13. Y la tercera parte, Jesucristo como nuestro gran sacrificio, capítulo 9 y capítulo 10. Por tanto, aquí estamos concluyendo hoy este capítulo, y el día domingo, si el Señor lo permite, vamos a entrar al capítulo 11, que es la cuarta parte, que es 11 y 12, que es la respuesta del hombre hacia lo que el Señor es y lo que Él ha hecho. La respuesta: una vida de fe, una vida que pone en el Señor toda su confianza. Leamos la escritura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaseis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremendo pasaje, mis hermanos. Como yo les dije, el escritor de la carta expresa aquí su horror. Su horror, está horrorizado por el peligro que nosotros cometamos el pecado voluntario o un pecado voluntariamente. Este pasaje, mis queridos hermanos, quiero decirles que no es un pasaje fácil. De hecho, este pasaje es utilizado por muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores, para enseñarle a la gente que pueden perder su salvación. Y lo usan, por ejemplo, cuando dice aquí, si pecaremos voluntariamente, el versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En este punto yo siempre tengo una observación, porque miren cómo la construcción gramatical del escritor es importante. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, sí, nosotros que conocemos a Cristo, cometemos un pecado deliberadamente, cualquiera que sea, llamémosle abandono del cristianismo, regreso a los adulterios, al alcoholismo, a una vida de fornicación, bueno, de ahí para allá cualquier pecado. Mire cómo dice, si lo hacemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y este punto es clave, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, escuchen bien, en este momento, preste atención porque voy a hacer una suposición. ¿Okay? Supongamos, lo recalco, supongamos que este pasaje enseña que la salvación se pierde, mis hermanos, lo que está diciendo el escritor es que no hay oportunidad para el perdón de nuevo, sino si estuviera hablando que la salvación se pierde, diría que el cristiano que pecó va al infierno. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por tanto, entonces, eso es cuestión de que, mira, reconcíliate con Dios. Si tú estás descarriado, en este caso, no contaría. No contaría. Porque dice que ya no queda más sacrificio para el perdón de estos pecados, del que peca voluntariamente. Esto solamente hice una suposición. El pasaje no está enseñando eso. Eso es mirar el pasaje muy superficialmente. Eso es no tener un estudio completo, primero, del libro de Hebreos y segundo, del pasaje que está aquí siendo escrito, el cual vamos a estudiar esta noche. Y como yo les dije, no es fácil, hermanos, este pasaje. Yo les voy a dar, por lo menos ahorita, 4 posiciones diferentes que hay sobre este pasaje. Por ejemplo, hay un gran escritor, Ernesto Trenchard, escribió muchos libros, Ernesto Trenchard, creo que era español, es muy bueno, excelente comentarista, exégeta de la Biblia. Y él dice que aquí se trata de apostasía, apostatar de la fe. Por ejemplo, hay otros 2 escritores que son también muy buenos, escriben unos comentarios gruesos con unas explicaciones bastante buenas, y son Bonnet y Schroeder. Estos 2 comentaristas, Bonnet y Schroeder, dicen que aquí está hablando de la pérdida de la salvación. Y aquí está hablando que la salvación se pierde. Está el señor, por ejemplo, Guillermo Hendricksen, que a mí me gusta mucho leer los comentarios de Guillermo Hendricksen.
porque es excelente comentarista. Aquí dice Guillermo Hendrickson, interpretando este pasaje, que aquí se trata de inconversos. O sea, gente que se acercó a la iglesia, que empezó a congregarse, que escuchó el evangelio, que participó de las bendiciones del culto, pero nunca tomaron su decisión de ser cristianos. Por tanto, regresaron y se perdieron. Se perdieron. Y luego tenemos el otro punto, que son los creyentes que están evaluando renunciar al cristianismo y volver al judaísmo, que estas personas quieren tomar voluntariamente esta decisión de negar a Cristo y de volver a su religión judaica antigua. Bueno, hermanos, vamos a estudiar este pasaje y al final ustedes van a sacar su conclusión. Les he dado ahorita 4 posturas diferentes sobre un mismo pasaje. ¿Qué nos va a aclarar esto? Bueno, esto nos va a aclarar el contexto. ¿Qué es el contexto, mi hermano? Es el hilo de pensamiento del libro de Hebreos, de la Biblia en general. Primero de la Biblia, luego del Testamento, luego del libro, el escritor y muchos otros contextos que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué es lo que nos va a aclarar entonces de qué está hablando el escritor en este pasaje? El contexto. Y vamos a ver varias cosas en este momento. Primero, la carta de Hebreos, como su nombre lo indica, Hebreos, se dirige a judíos, hebreos, que se han convertido a Cristo. Aquí, en toda la carta, hermanos, no existe una evidencia que el escritor esté hablando a gente inconversa. Por ejemplo, en el capítulo 2, que también nos da una exhortación, dice así en el versículo número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación que Dios ya nos dio, la salvación que tenemos, está hablando de creyentes, de personas que se han convertido. ¿Cuál es un segundo aspecto del contexto? El otro aspecto, hermanos, es que estos creyentes, primero, tienen mucho tiempo de sufrir intensamente una persecución en contra de ellos. Y segundo, el tiempo que ya tienen de sufrir esta persecución, probablemente unos 20 años ya. 20 años. Eso los ha desmotivado. Yo quiero que miren conmigo, por favor, aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que ya lo leímos, pero lo repaso. Mira el versículo número 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, ya tuvieron la luz del Espíritu. Ellos ya pasaron por esa iluminación espiritual. ¿Y quiénes son los únicos iluminados? Los que tienen a Cristo en su corazón, que tienen el Espíritu Santo que les da esa luz para conocer a Cristo y para conocer la palabra de Dios. Ahora miren el versículo 32. Estoy leyendo Hebreos 10:32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, fue una lucha feroz contra el sufrimiento que les imprimieron sus mismos paisanos judíos que estaban en la religión oficial del judaísmo. ¿Y por qué los persiguieron? ¿Y por qué tuvieron este sufrimiento? Por ser cristianos, por convertirse. Ahora, mira el verso 33, dice: por una parte, ciertamente, con vituperios, insultos, ofensas, rechazos, humillaciones, bullying. Y luego, ¿qué dice? Y tribulaciones. Estaban angustiados por la situación que estaban pasando. Dice: fuisteis hechos espectáculo. Se burlaban de ellos. Y por otra,
llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, no era uno, eran muchos. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis. Ahora, hermanos, por ejemplo, el pastor Wilmer tiene un lindo ministerio en la cárcel, allá en Lloro. Yo he ido a predicar muchas veces a la cárcel. Creo que se puede hacer un ministerio hermoso. Pero aquí, escuchen bien, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 34, no está hablando de presos comunes, de delincuentes comunes que fueron condenados y están presos. Está hablando de creyentes que por su fe en Cristo cayeron presos. O sea, hasta ese grado llegó la persecución. Y luego, ¿qué dice en el versículo 34? Y el despojo de vuestros bienes, o sea, les quitaron todo. Les quitaron sus propiedades, sus casas, sus negocios, sus empresas, su familia. Todo lo perdieron. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Si yo tengo una perdurable herencia en el cielo, ¿soy cristiano o no soy cristiano entonces? Si estas personas tenían una perdurable herencia en el cielo, y esto se los confirma el escritor, ¿eran cristianos o no? Claro que sí. Ahora, mire este versículo 34 al final, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, ¿les está amenazando que van a ir al infierno? De ninguna manera. Les dice, ustedes tienen, en el versículo 34, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí no los está amenazando diciéndoles, bueno, mire, pórtense bien porque si no, no van a ir al cielo. Esa es una herejía. Escuchen bien, por favor, y lo voy a repetir. La persona, la iglesia, el pastor que predica, que enseña que la salvación se pierde, está enseñando una falsa doctrina. Y usted va a decir, no, pastor, pero eso es sencillo. No, 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 no. ¿Sabe lo que está enseñando una persona que indica que la salvación se pierde? Para todos aquellos que creen que este pasaje y lo usan para enseñar la pérdida de la salvación, lo que están diciendo es, Cristo no es suficiente para salvarnos y necesitamos las buenas obras, portarnos bien, porque si no somos buenos cristianos vamos a ir al infierno. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que la muerte de Cristo no es suficiente, y eso no es cierto, ya lo vamos a ver en un momento. El sacrificio de Cristo es perfecto y no necesitamos nada más. Segundo, está diciendo esa persona que la salvación no es por gracia, sino es por obras. Al final, si la salvación se perdiera, un supuesto, otro supuesto, entonces yo voy a ir al cielo no por lo que Cristo hizo por mí, sino por lo que yo estoy haciendo. La salvación no es por obras, la salvación no es por portarse bien. Esa es una doctrina satánica. Esa es una doctrina herética. Si tú dices que la salvación se pierde, mi hermano, escucha bien. Tú no conoces el concepto claro de la salvación. Tú no conoces a Cristo, su persona. Segundo, tú no conoces su obra. No sabes lo que Cristo hizo entonces. ¿Sabe de quién depende la salvación? Depende de Dios. No depende de mí. Si dependiera de mí, entonces la salvación se pierde. Este pasaje, ¿qué está diciendo? Ellos tienen mira el versículo 34 al final, una mejor y perdurable herencia en el cielo. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice, que Dios nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, primero, esta carta va dirigida a judíos creyentes. Segundo, son judíos que tienen mucho tiempo ¿de qué? De sufrir, de padecer. Tercero, en los pasajes anteriores que ya hemos estado estudiando, se habló de la salvación segura y eterna. Esto se llama, hermano, el contexto más amplio. O sea, aquí está un pasaje, que es el que estamos estudiando, Hebreos 10, del 26 al 39, pero este está arropado con otros pasajes a su alrededor.
Esto se llama el contexto amplio y el contexto inmediato, lo que está cerca del pasaje. A través de este contexto cercano, amplio e inmediato, el pasaje nos enseña el qué, que la salvación que tenemos es segura y eterna. Mire conmigo Hebreos capítulo 9, que es parte de esta división mayor, 9 y 10. Yo quiero que usted mire conmigo Hebreos 9, 11 al 15. Rapidito, por favor, porque esto es amplio y quiero dejarlo claro, pero también quiero terminar el pasaje. Mire conmigo Hebreos 9, 11, contexto más amplio, el contexto que está alrededor del pasaje que estamos estudiando. Este es el contexto amplio anterior. Dice, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y vamos a ir subrayando lo que dice aquí. Entró una vez para siempre. O sea, el sacrificio de Cristo es perfectísimo. Ya lo hemos recalcado en los estudios anteriores. No necesitamos más. Dice, entró una vez para siempre. Versículo número 12. En el lugar santísimo. El lugar santísimo aquí no es el templo, es el cielo mismo. Y mire cómo dice. Habiendo obtenido, pasado, evento concluido, ya la obtuvo. ¿El qué? Eterna redención. ¿Entiende lo que logró Cristo? No dijo, le dio una redención por 6 meses. No les dijo, le dio una redención por 1 año. No dice aquí, les da una redención si son fieles. No dice, les da una redención si se portan bien. No dice, les da una redención si ustedes dan diezmos y ofrendas y oran y leen la Biblia y van al culto todos los domingos. No dice eso. Porque la salvación no tiene nada que ver con esas cosas. La salvación es Cristo, quien murió por mí y ahora Él murió y resucitó y yo puedo poner en Él toda mi confianza para la salvación de mi alma. Eso es la salvación. No es religiosidad, no es guardar ritos, no es portarse bien, no es bautizarse, no es eso. Verso 14, mire cómo dice, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Qué hizo Cristo? Una limpieza total de mi conciencia. Y aquí mi conciencia es mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser. Él me limpió con su sangre preciosa. Mira el verso 15. Así que es mediador, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. ¿Qué hizo Cristo con su muerte? Dice, hizo la remisión. Él pagó por mis transgresiones. ¿Qué dice al final del verso 15? Que había en el primer pacto y los así llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? De 1 año o de 6 meses. Herencia eterna. El escritor de la carta, en el contexto más amplio anterior, está hablando de una redención eterna, de una salvación eterna por la obra de Cristo. Mire el 9:26 dice, Hebreos 9:26, de otra manera le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hizo Cristo con su sacrificio? Ahora que yo confío en Él, Él quitó de en medio el pecado. ¿De en medio de qué? De entre Dios y yo. Ya no hay pecado, porque ahí está Cristo, quien pagó por mis pecados. Verso 28, mire cómo dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para llevar los pecados. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo los llevó.
Él los puso sobre su hombro. Él se contaminó con mis pecados. Y hablo de contaminar en una forma de llevarlos, de ponerlos sobre sí. Y cuando Dios vio a Cristo con mis pecados, vio mis pecados y la ira de Dios cayó sobre él. ¿Y qué dice el versículo 28? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué va a hacer Cristo? Nos va a salvar, nos va a sacar de aquí y nos dará la vida eterna. Mire conmigo el capítulo 10, verso 10. En esta voluntad, ¿cuál? Quita lo primero para establecer lo segundo. Dice Cristo, yo vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. La voluntad del Padre, que Cristo muriera en la cruz, Él la cumplió. Y mire lo que dice el verso 10. En esta voluntad somos, ¿qué? Santificados. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Somos santos. Hemos sido apartados para Dios. Él nos apartó y somos de Él. Ya somos santificados. ¿Cómo es que un santificado se va a perder? Si ya está santificado. Versículo 14, miren cómo dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué somos los creyentes? Somos perfectos. Por 6 meses, por 2 años. Si somos fieles, somos perfectos. ¿Qué dice? Para siempre. Y mira el verso 18, 10-18, dice, pues donde hay remisión, donde hay perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ¿qué dice? ¿Y qué más vamos a dar si ya Él lo dio todo? Ya Él nos redimió, Él nos compró, Él nos perdonó, Él nos santificó, Él nos justificó. Entonces, el contexto inmediato anterior, ¿de qué habla, mi hermano? De una seguridad de salvación. Pero el contexto inmediato posterior, capítulo 11 y 12, ¿de qué hablan? De hombres de fe. Capítulo 11. De nuevo les digo, el domingo vamos a ver este capítulo 11. Fantástico, hermanos. Fantástico. Y con solo ir con cada uno de estos hombres podíamos estar todo el año predicando, pero trataremos de ir haciendo resúmenes y tratando de entender el punto de vista del escritor. ¿Cuál es el punto de vista del escritor? Que hay un grupo de hombres en el Antiguo Testamento que sufrieron tanto como ellos están sufriendo, que tuvieron problemas graves como ellos lo están teniendo, que fueron rechazados como ellos han sido rechazados. Por ejemplo, vaya conmigo, por favor, rápidamente, al capítulo número 11, y dice así la palabra del Señor en el versículo 32. Mire conmigo, Hebreos 11:32. Ahora estamos analizando el contexto inmediato posterior al pasaje. Habla aquí y amenaza de que la salvación se pierde. Habla aquí de impíos. Todos estos del capítulo 11 son creyentes que murieron con una fe inquebrantable en Dios. Mira el versículo 32. ¿Y qué más digo? Ya nombró una lista enorme, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, lo que el escritor está haciendo es tratando de imprimir en esta gente una fe que los lleve a confiar en el Señor y a no apartarse de Él nunca. Que no cometan el pecado de darle la espalda a Cristo, que perseveren. Y les dice, versículo número 33, por fe, estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Les dice, ustedes están siendo atormentados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que era una sombra, que era una ilustración, que solamente era un símbolo. También aquellos, dice, mire el versículo número 35, fueron atormentados también, pero perseveraron en su fe. Otros no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir? Dejaron que los mataran, murieron. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. 37.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres, les dice, soportaron sus pruebas por medio de la fe. ¿Qué les está diciendo? Vaya conmigo al capítulo 12, porque no sé quién nos metió ese capítulo ahí y parece que está hablando de otra cosa. Mire el capítulo 12, verso 1. Por tanto, ¿qué quiere decir? En vista de que ustedes tienen el ejemplo de estos hombres que confiaron en Dios, que creyeron en Dios, que eran piadosos, que eran santos, que eran salvos, que eran hombres y mujeres de creyentes, de fe. ¿Qué les dice? Nosotros también, ¿se dan cuenta? Nosotros también somos hombres de fe, mujeres de fe. El escritor les dice, señores, no claudiquen. Ya les puse estos ejemplos. Versículo 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Todos los que mencionen en el capítulo 11. ¿Y qué les dice? Despojémonos de todo peso. ¿Cuáles son los pesos? Esa angustia, esa preocupación, en la persecución. Quiten esa angustia, les dice. Quiten esa estrés. Despójense eso. Pongan esta carga en las manos de Dios y despojémonos del pecado que nos asedia. El pecado aquí, hermanos, es el pecado voluntario del que habló en el capítulo número 10. Despojémonos de esos pecados, del pecado que nos asedia. El pecado que los estaba asediando a ellos era la incredulidad y el deseo de tirar la toalla, de renunciar a Cristo, decir, no quiero saber de Cristo, me voy de regreso. ¿Y qué les dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué lo llame, hermanos? A correr esta carrera. ¿Y cómo? Ahí se nos dice en el verso número 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y pone a Cristo como un ejemplo de fe y como un hombre que sufrió aún la muerte. ¿Qué les dice? No claudiquen. Ahora, hermanos, yo quiero que miren conmigo el capítulo 12. ¿Qué les dice el versículo número 7? Si soportáis la disciplina. Aquí está el punto. Aquí está el punto. ¿Cuál es el punto, hermanos? Si nosotros cometemos el pecado voluntario, habrá una disciplina. No pérdida de la salvación. Disciplina. Mire el versículo número 7. Si soportáis la disciplina, ellos tienen que soportarla. Estén presentes, sopórtenla. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero, conjunción adversativa, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo quiero que tú, hermano, si andas mal con Dios y eras cristiano y volviste a las andanzas del mundo, en ese pecado de renunciar a tu cristianismo y te has vuelto al pecado, no importa, llámese alcoholismo, adulterio, fornicación, cualquier pecado que sea, cualquiera, y no has recibido una disciplina de Dios, pregúntate, ¿soy hijo o soy bastardo? Aquí el pasaje, y volvamos a Hebreos capítulo 10, por favor. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? La disciplina. Les dice el escritor, mire, no importa si usted es un cristiano, si usted es hijo de Dios, y usted comete el pecado voluntario, o comete cualquier pecado voluntario, usted no se va a quedar sin disciplina. Eso de que, gracias a Dios, pastor, que ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Yo le he recalcado, hemos sobredimensionado algunos atributos de Dios que nos agradan a nosotros para vivir vidas frías. El amor de Dios, ay, Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Él me va a aguantar todo. Mire, yo puedo hacer lo que me dé la gana y Dios me va a seguir amando. La gracia de Dios, ay, hermano, la misericordia de Dios. Yo creo que es malo eso. Dios es amor, claro que sí. Pero mire cómo dice el texto, que la ira de Dios caerá sobre aquellos que pisotean su nombre. Yo quiero que reflexionemos en esto.
Entonces, hermanos, a causa de la intensidad de la persecución, del tiempo que estos hermanos han estado sufriendo, ellos están planeando tomar la decisión de abandonar a Cristo, de negar a Cristo, de regresar al judaísmo. Si ellos hacen esto, preste atención a esto que le voy a decir. Si ellos, porque ellos han estado huyendo, ellos tuvieron que salir de Israel, están viviendo lejos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que les escribe más o menos a un grupo de estos mismos judíos, les dice, están viviendo en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Ahora, luego, ¿qué dice, hermano? Estos han tenido que huir. Pero al estar allá, están diciendo, ¿sabe una cosa? Mejor dejemos a Cristo, olvidémonos de esto, ya estamos cansados, ya no aguantamos, ya no soportamos las pruebas, regresémonos al judaísmo, vamos allá a los sacerdotes que todavía estaban en el templo. Esta carta fue escrita más o menos en el año 68 y les dice, vámonos allá, vamos a pedir perdón, vamos a negar a Cristo, vamos a volver al judaísmo, regresemos a la esclavitud de la ley antigua. ¿Y ahora qué? Si ellos hacen esto, ellos van a poder regresar a Jerusalén, recuperar todo lo que han perdido. Van a ser aceptados de nuevo dentro de la comunidad y dentro de la sociedad judía. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema, hermano? Que eso es un pecado deliberado y van a tener que pagar las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las consecuencias es que 1 o 2 años después vino Tito y destruyó Jerusalén. Se acabó el judaísmo, se acabó el templo, se acabaron los sacerdotes, se acabó todo y ellos voluntariamente podían haber regresado después. Este es lo que dice la Escritura que va a pasar si ellos dejan a Cristo y dejan el cristianismo. Ahora yo quiero que miremos entonces el contenido del pasaje. ¿Ya vieron el contexto más amplio? Qué lindo, ¿no es cierto? Hermanos, uno de los principios fundamentales es que la Biblia se explica por sí misma. Claro, hay que estudiarla. Y a la luz del Espíritu Santo podemos entender esto. Primero, el texto, el pecado voluntario. Mire conmigo, versículo 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente. Ahora, ¿se acuerdan de que en los últimos versículos, del versículo número 19 al 25, hay un llamado del escritor? ¿A qué es el llamado? Ya lo vimos al final del estudio anterior, que acercarnos, versículo 22, acerquémonos. ¿A dónde? Al mismo lugar santísimo, al cielo, a Dios, a través de una vida de oración, de entrega. Segundo, mantengámonos firmes, versículo 23. ¿Por qué les pide firmeza? Porque ellos saben que se están tambaleando, quieren negar su fe y regresar al judaísmo. Tercero, amarnos y motivarnos al amor, a estimularnos. ¿Por qué necesitan este estímulo? Unos a otros, porque están pensando en claudicar. Y cuarto, no dejen de congregarse, perseveren. Ahora les dice, porque, mire, si ustedes no hacen esto y al contrario, en vez de hacer esto, ustedes se retiran y vuelven al judaísmo, versículo número 26, a eso le llama aquí el escritor el pecado voluntario. Ese era el pecado que ellos querían cometer en ese momento. Pero nosotros podemos ampliar esto y aplicarlo a diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que se prepara y dice, hoy en la noche me voy a quedar viendo una película sucia. Hoy en la noche voy a ver pornografía. Ya prepara su computadora, prepara su tablet, porque él ya sabe lo que va a hacer. O tengo un amante, me metí con una secretaria, me metí con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo. Tengo que llamar a mi marido y le voy a mentir, le voy a decir que me voy a quedar trabajando hasta tarde. Y planificamos voluntariamente el pecado. Todo pecado se planifica, hermano. Todo pecado es planificado. Es voluntario. Lo hacemos, como dicen los abogados, con alevosía y ventaja. Premeditación, alevosía y ventaja. Y luego, ¿qué dice? Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya recibimos, ya sabemos que eso es pecado. ¿Qué dice?
¿Ya no queda más sacrificio por los pecados? ¿Qué significa eso? ¿Que ya Dios no nos perdona? No. Lo que quiere decir es que ya no nos va a salvar de la consecuencia de esos pecados. Hermano, los pecados traen consecuencias terribles a nuestra vida. ¿Mm? Versículo número 27. Sino una horrenda expectación de juicio. Primera vez que usa la palabra horrenda. ¿Ok? Horrenda. La palabra horrenda aquí es fobera, de donde viene la palabra phobos, ¿ah? Que da terror, que da miedo. Eso quiere decir, hermanos, que es aterrador lo que nos va a pasar. Porque la disciplina del Señor es tremenda. Y mira, hay muchos cristianos que andan mal con Dios y tienen problemas serios, enfermedades graves, accidentes, y no reflexionan que eso es una disciplina. Ay, dice, mire qué mala suerte, tuve un accidente. ¿Cómo va a ser accidente? Para el cristiano que esté en las manos de Dios y que Dios quiere hablarle, le está disciplinando. Es más, algunos hasta mueren. Unos hasta mueren. Y podía yo poner varios ejemplos ahorita de experiencias que yo he tenido con hermanos que se han metido en pecados terribles y que Dios los cortó, los voló, se los llevó como disciplina. Y usted lea, por ejemplo, 1 Corintios 11, cuando dice el apóstol Pablo, aclarando sobre los abusos en la cena del Señor, el comer indignamente, que es estar metido en un pecado terrible de esto, e ir a la iglesia y comer la Santa Cena y salir de ahí a seguir en el pecado. ¿Qué dice la Escritura? Por lo cual dice, hay muchos debilitados y muchos ya duermen, muchos enfermos. Dice. A veces nos dice, mire que me enfermé, que ore por mí. Y a veces Dios dice, no, yo no te voy a sanar. Ahí vas a estar en la cama, porque esta es una disciplina mía. Ahora, quiero aclarar esto. No toda enfermedad, no todo accidente, no toda prueba viene como una disciplina de Dios. Pero algunos sí. Algunos yo estoy convencido que sí. Ahora, dice, es horrendo lo que va a venir. Y aquí, mire, le voy a decir esto en el versículo número 27, hermanos, Hebreos 9:27, cuando habla de esta horrenda expectación de juicio, no está hablando del juicio final, sino del juicio que Cristo profetizó sobre Jerusalén en el libro de Mateo 24, parte de Mateo 24, Lucas capítulo 17 y 22, más que todo el capítulo 22, cuando Cristo profetiza que Dios va a mandarles un juicio por haberlo rechazado a él. Por ejemplo, cuando los judíos estaban ante Pilato, el libro de Juan, y Pilato dice, ¿qué voy a hacer con Cristo? No lo quiero crucificar. Y ellos le dicen, mátalo. Y escuchen lo que le dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue terrible. Y Dios dijo, bueno, está bien. Y les mandó juicios tras juicios. Todavía los judíos están pagando el haber rechazado a su Mesías. Ahora, ¿cuál es el juicio? No es el juicio final, es el juicio que Dios va a mandar sobre Jerusalén. Versículo número 27. Y el de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? Son los judíos que los están persiguiendo. Esos son sus adversarios. Aquí no está hablando de todos los impíos. Aquí no está hablando de todos los, aunque es cierto, los impíos se van a ir al infierno, pero en este versículo está hablando de sus adversarios, de los que los andan persiguiendo, de los que están en Jerusalén en el templo. Y lo que les está diciendo el escritor es, mire, eso se va a acabar pronto porque el juicio sobre esta gente ya viene. Eso se acabará pronto, pronto. Sigan ustedes, perseveren, no cometan ese pecado voluntario. Versículo número 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrevisiblemente. Y aquí habla de 3 pecados que nosotros cometemos en el versículo 29. 3 pecados. Mira el versículo 29. Pregunta, esta pregunta es retórica. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece, 1, el que pisoteare al Hijo de Dios? Número 1, hermanos. Con nuestros pecados nosotros pisoteamos a Jesucristo.
te voy a decir una cosa. Tú me puedes decir, es que mire, pastor, y mire, estoy recordando, cuando estaba haciendo este estudio, de un hermano hace muchos años. Y le voy a decir esto, era un anciano de la iglesia donde yo estaba pastoreando. Y me decía, mira, pastor, el adulterio no es pecado. Mire qué interesante el pensamiento de este anciano de esa iglesia. ¿Sabe lo que es el pecado? Uno, difamar a esa chica con que uno adultera. Y dos, andar riéndose de ella a espalda. Ese es lo que lo hace pecado. Hermano, mira, te voy a decir una cosa. Puede ser que nadie sepa que tú eres un pornógrafo. Y lo haces tú solo ahí en la sala o en el cuarto y te escondes. Pero Dios lo sabe. Y eso pisotea al Hijo de Dios, aunque nadie lo sepa. El pecado no es pecado, hermano, porque ofende a una persona. El pecado no es pecado porque ofende a mi esposa. Claro, el pecado arrastra a muchas personas, pero eso no es lo que lo hace pecado. Uno, pisotea al Hijo de Dios. La palabra aquí es un participio, que quiere decir, lo está pisoteando permanentemente. Luego, ¿qué dice? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Mira, ya es santo. Aquí no está hablando de impíos. La palabra aquí quiere decir profana la sangre de Cristo, pisotea, la tiene como algo vil, inmundo. No le importa que esa salvación haya costado el derramamiento de la sangre de su Hijo. Y tercero, mira el versículo número 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta aquí también es otro participio que quiere decir estar ofendiendo permanentemente al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿merece un gran castigo esta persona o no? ¿Cuál es la respuesta? Claro que lo merece. Dios lo va a disciplinar. Dios lo disciplinará. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mire, hermano, el escritor aquí de este capítulo, de estos versículos, a mí me deja impresionado la forma en que él escoge esos versículos del Antiguo Testamento para reforzar su enseñanza. Vaya conmigo a Deuteronomio 32. Busque Deuteronomio capítulo 32, por favor. Yo quiero que ustedes miren cómo, qué clave es este pasaje. Porque el capítulo 32 de Deuteronomio se llama, lógicamente, luego viene el 33, el 34 y Moisés muere. O sea, está que probablemente el mismo día que Moisés murió o unos 2, 3 días antes que Moisés muere, Moisés da este cántico. Y mire, ¿de qué tiene que ver este cántico? Del pueblo de Dios que se aleja de Dios. Versículo número 1, escucha cielo. Esto se llama una personificación, donde se le dan actitudes de personas, características de personas a los objetos inanimados. El cielo no escucha, la tierra tampoco. Pero lo que está diciendo Moisés, mire, este pueblo es tan duro que no van a escuchar. Y se van a ir en el pecado, van a desobedecer a Dios. Y luego dice, este cántico es un testimonio en contra de la nación de Israel, en contra de la nación de Israel. Usted lo puede leer, es fantástico. Me fascina el cántico que escribe Moisés antes de morir. Pero mire conmigo, por favor, el versículo número 35. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza. O sea, Dios dice, ustedes se descarrían, ustedes se van, se alejan. Yo me voy a vengar. Y el escritor dice, allá lo hizo el Señor y lo va a volver a hacer. Si tú deliberadamente andas mal, has pisoteado a Cristo, has hecho afrenta, has humillado, entristecido al Espíritu Santo, va a venir una disciplina. Si no te arrepientes,
Si no vienes a pedirle perdón de rodillas y confiesas tus pecados y te apartas de tus pecados, hermano, es algo serio, es algo grave. Y mire cómo dice aquí, versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo. Por eso dice, es importante que el juicio comience por la casa de Dios. Avancemos en el libro de Hebreos. Entonces, ¿de qué está hablando? Se dan cuenta las citas que toma. Un pueblo que Dios escoge, pero un pueblo que Dios mira que se aleja de él. ¿Qué vendrá? Vendrá una disciplina. Sigamos leyendo, porque ahora llegamos al versículo 31, que es la clave. Óigame, ¿por qué muchos no citan este pasaje, hermanos? Hebreos 10:31. ¿Por qué citamos Primera de Juan 4? Dios es amor. Ese nos gusta, ¿no es cierto? O Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Haga lo que haga, viva como viva. A Dios no le importa, Él seguirá siendo mi pastor. Pero fíjate que este versículo no lo citamos. Hebreos 10:31 y es del Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Horrenda cosa. Otra vez, por segunda vez, usa esta palabra. ¿Qué palabra? Foberos. Foberos. Fobia. Es terrorífico. ¿Qué dice? Caer en manos del Dios vivo. Es aterrador. Cuando lo hacemos en pecado, es aterrador. Pero caer en las manos de este Dios vivo, en amor, en obediencia, en santidad, en entrega, vamos a tener las más grandes bendiciones, hermano. Vamos a tener las más grandes bendiciones. Y ahora entonces viene un llamado a la reflexión. Versículos 32 al 34. Primero expone lo que es el pecado voluntario y los peligros de caer en él y las consecuencias que vendrán. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto lo escribió el escritor en el tiempo de la gracia. No fue en la ley. Es horrendo. Es duro. No podemos jugar con Dios y salir ganando. Y ahora entonces, ¿de qué nos va a hablar el escritor? De un llamado a la reflexión basado en los sufrimientos que ellos ya han pasado. Versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados. Les dice, mire, ustedes han sufrido. Reflexionen, hombre, sigan, no dejen, no claudiquen, no cometan el pecado voluntario. Mire, hay gente que a mí me ha dicho, pastor, si yo era maestro de escuela dominical, yo dirigía, yo cantaba especiales. Mire, pastor, si yo dirigía grupos de crecimiento, células de crecimiento o grupos de hogar. Mire, pastor, si yo era líder de jóvenes, yo fui líder de mujeres, o yo fui líder de caballeros, yo fui presidente de los caballeros. Mire, pastor, ay, hermanos, si todo eso se queda en el pasado. Y eso es lo que les dice, reflexionen, hombre, vuelvan. Mira el versículo 32, estamos en Hebreos 10:32. Traed a la memoria los días pasados. Piensen todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron. ¿Y por qué están así ahora? Y luego, ¿qué dice? Un llamado a la paciencia, a soportar, hermanos. Cualquier adversidad, tentación, ataque del enemigo, ataque del diablo, mire, sopórtelo. Versículo número 35, mire cómo dice. No perdáis pues vuestra confianza. Aquí hay un llamado a qué, hermanos? Un llamado a la paciencia, a soportar, a caminar con el Señor. ¿Y qué dice? No perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. Hermano, perseverar tiene un premio. Dice, galardón aquí es una recompensa de Dios. Y la recompensa no es la salvación, es una vida de paz, es una vida de gozo, de comunión, de satisfacción, de santidad. Porque solo eso nos va a traer la bendición de Dios. Dice, ahí su confianza tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora viene otra cita. ¿De qué es la cita? De Habacuc capítulo 2. Otra cita clave. Habacuc había estado viendo la injusticia de su pueblo. Capítulo 1. Y Dios le dice, yo voy a traer a los caldeos y los van a destruir. Y eso ocurrió en tiempo de Daniel. Llegaron los babilonios y los barrieron. Ahora, cuando Habacuc recibe esta respuesta de Dios, hermanos,
¿Qué pasa? Habacuc dice, Señor, no puedo creer que tú vas a traer a estos impíos terribles a castigar a tu pueblo. Este es Israel, es el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Y le dice Dios, sí, estate firme sobre tus pies porque tú lo vas a ver. Y mire cómo dice el versículo 37, aún un poquito, y que ha de venir, vendrá. ¿Quién era el que iba a ir en tiempo de Habacuc y de Daniel? Nabucodonosor con todo el ejército de Babilonia. ¿Quién iba a venir ahora? Roma, Tito, con todo el ejército del imperio romano. Es lo mismo, un castigo. Y les dice el escritor, va a venir ese juicio, no se vayan a Jerusalén, tengan paciencia, esto ya va a terminar. Y versículo 38, el justo por fe vivirá. Y aquí comienza a introducir su tema siguiente. Versículo número 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Sigan, perseveren, y Dios les va a bendecir. Y su alma será salva de la muerte ahí cuando venga Tito y destruya Jerusalén.